La salud sexual y reproductiva de las mujeres depende de las leyes que se establezcan en cada país. Es decir, que en función de cómo se legisle, nuestros derechos se verán más o menos afectados. La legislación en materia de salud sexual es importante porque marca los derechos sexuales y reproductivos en cada país en una época y momento determinados. Este capítulo de hoy se graba el día 20 de mayo. Son unos días en los que llevamos un tanto de revuelo, un tanto convulsos por la propuesta de reforma de la nueva ley de derechos sexuales y reproductivos, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, para que tengamos claros cuáles son nuestros derechos a día de hoy y en qué nos afecta todo esto. Bienvenidas a Fondo Reservado, el podcast de salud sexual femenina donde no solo no callamos ni nos conformamos, sino que además lo disfrutamos. Como sabéis, este podcast está patrocinado por Cum Laude Lab, productos para la salud genital y sexual que podéis encontrar en vuestra farmacia de confianza. Hoy estoy feliz de tener conmigo a una mujer que me inspira enormemente, porque si tú crees que hablar de leyes es aburrido e insulso, te diré que ya estás tardando en buscar a Emilia y seguirla. Emilia enmarca su trabajo en el feminismo jurídico, está especializada en negligencias sanitarias, derechos en el parto, conciliación personal y familiar y laboral. Y cuando la escuchas, el lenguaje jurídico de repente te parece pues música celestial. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué guay la presentación, Laura. Pues estoy bien. Además, no me he acordado de decirte antes, Laura, que estamos en la semana de parto respetado. Es verdad. Justo esta semana, además. O sea que no podemos haber elegido unos días mejores para hablar de todo esto, ¿no? Y además, cuando preparamos esta entrevista, todavía no había salido muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Que es esta propuesta de reforma de ley. Deciros además que, bueno, evidentemente esto puede cambiar y puede sufrir modificaciones en los próximos días y que no podemos repasar absolutamente toda la ley, pero vamos a intentar hablar pues, de lo que nos parezca más interesante o que de alguna forma podemos tener más dudas, ¿no? Déjame que antes de empezar, Emilia, te quería preguntar un poco, porque yo realmente no entiendo otra forma de hacer casi nada en la vida que no sea bajo la mirada del feminismo. Pero por si nos quedan dudas, ¿las leyes también pueden tener perspectiva feminista? ¿Y cuánto de importante es esto de legislar con perspectiva feminista? Sí, yo tampoco entiendo otra forma de vivir, ¿no? De ser y estar en la sociedad que no sea de esta manera feminista, que no es más que la igualdad de derechos y oportunidades. El derecho y la justicia, de paso, tienen que tener esa perspectiva feminista, esa perspectiva de género, porque al fin y al cabo los estereotipos, los roles de género, todo eso está como impregnado, ¿no? en nuestras creencias, en nuestro día a día. Es algo inconsciente que hemos dado como pensamientos propios que realmente no lo son. Ahí entra esa deconstrucción personal que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene que hacer y plasmarlo en el derecho. Hay sentencias ya en el Supremo, si quieres te pongo un ejemplo muy claro, que además muy relacionado con la libertad sexual, ¿no? Dependiendo de cómo se interprete un determinado hecho, recuerda la manada, la violación grupal, se interpretó pues en el TCJ allí como un abuso, y cuando pasó por el filtro de ese feminismo jurídico y esa mirada, ¿no?, feminista en el Tribunal Supremo, pues se resolvió a favor de la agresión sexual. Que igual no se trata de muchos más años de condena, pero es que el lenguaje importa y importa mucho, y estas personas pues no eran abusadores, esas personas eran agresores, eran violadores. Entonces pues sí que es importante, porque una norma interpretada bajo esta prima, ¿no?, del feminismo jurídico, de esa perspectiva de género, puede dar lugar a situaciones mucho más justas y equitativas. Hay muchas sentencias, si quieres otro día podemos hacer un podcast sobre ello, pero sí que es necesario. Vale. Es necesario para equilibrar, porque al fin y al cabo todo es cuestión de compensar y equilibrar. Claro. Sí que es necesario. No he inventado yo el término, ni mucho menos, no soy tan creativa, ¿viste? Hay bibliografía, pero sí, a la hora de legislar, interpretar y dictar resoluciones judiciales.
Mm. Emilia y yo nos conocimos, aunque nos llevábamos siguiendo por redes un tiempo, nos conocimos hace unos meses en Madrid en un congreso en el donde tú participabas en una mesa sobre violencia obstétrica. Y yo sé que trabajas mucho en este terreno de la violencia obstétrica, pero hoy me gustaría hablar un poquito más de otras cosas que también afectan a la salud sexual y reproductiva, y sería hacer un repaso a los aspectos más importantes de esta ley y de este nuevo borrador de ley, porque la gente puede decir, bueno, pues una ley, ¿no? que nos cuesta interpretar el lenguaje, nos cuesta a lo mejor leerla. A mí misma, pues bueno, yo no domino el lenguaje jurídico, evidentemente me cuesta leerla, pero cuánto de importante es porque afecta a cosas de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley o cuál es la ley de derechos sexuales en nuestro país? ¿A qué ley nos referimos? Y cuéntanos un poquito qué aspectos legisla esta ley en general y si es una ley pues, de aplicación estatal, autonómica. ¿Qué podemos decir de esta ley en general? Vale, sí, mira, a día de hoy tenemos regulado la interrupción del embarazo, el aborto, desde la Ley Orgánica 2 de 2010, que fue modificada posteriormente por el PP en 2015, ¿no? En ciertos aspectos, y esa es la que nos regula a día de hoy a nivel estatal. ¿Vale? Eso es una ley que regula lo que viene siendo las interrupciones de embarazo, por así decirlo, los abortos. Eso es lo que tenemos ahora, con una serie de condiciones que si quiere ahora entramos. ¿Qué viene a hacer esta nueva ley? ¿No? El que ahora mismo solo tenemos un borrador, que fue lo aprobado el martes en el Consejo de Ministros y Ministras. Tenemos un borrador que, como muy bien has dicho, esto ahora tiene que pasar por una serie de trámites y puede sufrir modificaciones. De hecho, ya de por sí ha sufrido modificaciones con respecto a lo que se supone que iba a contemplar. Ha quedado fuera aspectos que, bueno, yo personalmente consideraba muy importantes y muy relevantes, pero bueno, va a regular no solo, por así decirlo, para que nos entendamos, lo que son las interrupciones de embarazo. Suma bastante más. Es una ley bastante más amplia, contempla y menciona, sobre todo menciona, ¿no? Porque a veces no se trata solo de empezar directamente a tipificar, sino que a veces hay que mencionar, el lenguaje importa, lo que no se menciona no existe. Entonces sí que no solo regula ciertas cosas que no existían hasta ahora, sino que además pues menciona ciertos aspectos. Insuficiente en muchos puntos, pero bastante importante y yo creo que del que nos podemos beneficiar bastante. Emilia, cuando hablamos de ley orgánica, para que alguien no entiende este lenguaje, ¿qué significa ley orgánica, no? Sí, bueno, se regula por ley orgánica porque realmente está regulando derechos fundamentales y libertades públicas. Pues para que nos entendamos, es como una extensión, ¿no? Un desarrollo de nuestra propia Constitución. Entonces ha de regularse por ley orgánica y, por supuesto, las comunidades autónomas las tienen que respetar. Igual podrían mejorar, pero siempre respetarla. De todas formas, sigue siendo una ley que va a sufrir muchas modificaciones y luego necesita sus correspondientes reglamentos, ¿no? Para materializarla y sus dotaciones presupuestarias. Antes de meternos en ella, ¿está a la altura del momento en que vivimos? ¿Se pueden trabajar todavía cosas más? ¿Estamos todavía como muy atrás en comparación con algunos países? Bueno, es que, a ver, bajo mi punto de vista, necesaria, sí. Insuficiente en algunos puntos, también. Que a lo mejor es que somos muy exigentes y de primera no se puede llevar a cabo una modificación tan grande porque, bueno, porque la sociedad exige, pero no toda la sociedad exige de la misma manera y eso lo tenemos que tener claro. Sí la veo necesaria, sí creo que en muchos puntos, ojo, supone un avance con respecto a países que tienen una regulación con respecto a la salud sexual y reproductiva muy avanzada. Nosotros se ha contemplado aquí, por ejemplo, aspectos de salud menstrual bastante avanzados con respecto a países ya avanzados en nuestro entorno. Por supuesto, es una ley muy novedosa en muchos aspectos, ¿vale? Sí, y sí la veo necesaria porque lo que tenemos ahora regula única y exclusivamente lo que es la interrupción del embarazo. Es que me gustaba un poco preguntarte esto porque es como que hay gente que de repente se pone las manos en la cabeza porque es que, madre mía, qué modernos. Bueno, pues parece que podríamos serlo todavía un poco más, ¿eh? No somos los más modernos. Mucho más. Una de las cosas que
legisla esta ley y que es importante tratar es el tema del aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo, para que la gente se haga una idea, o sea, cómo estábamos un poco hasta ahora y qué propuestas tiene de reforma esta ley, ¿no? ¿En qué va a cambiar? Vale, sí voy a tratar de ser muy clara en la forma de expresarme y muy rápida a la hora, porque la ley es amplia. A ver, tenemos ahora una ley que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14, pero con el consentimiento, o sea, mayores de 18 años, por supuesto, faltaría más, pero con consentimiento de padre, madre, tutor, representante menores de 16 y 17 años. La ley que actualmente tenemos establece que esto se llevará a cabo en centros públicos o no, privados. ¿Vale? Habla también de que una vez que tú pides esa interrupción, por aligerar un poquito, porque si no nos vamos a 3 horas de podcast, ¿no, Laura? Esta ley que tenemos ahora establece 3 días como de reflexión, es decir, en el momento en que tú vas al centro hospitalario, al centro extrahospitalario, durante 3 días tienes que reflexionar. ¿Vale? Digamos que a grosso modo eso es. Bueno, pues la nueva ley pues elimina el consentimiento de padre, madre, representante, tutor para las menores de 16 y 17 años. Es decir, que a día de hoy necesitamos eso, pero en el momento que esta nueva ley entre en vigor, a partir de los 16 años, estas jóvenes podrán practicarse abortos sin necesidad de más consentimiento. Claro, 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno y entiendo que 15 años y por debajo se mantiene ese consentimiento. Vale. Sí, vale. Sí. Se hace coincidir el derecho a abortar sin consentimiento con el derecho con la edad que nuestro Código Penal establece para consentir relaciones sexuales, por así decirlo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Entonces, porque quizá mucha gente no lo sepa, ¿no? Es decir, que en España se puede consentir para tener relaciones sexuales a partir de los 16 años y por eso un poco se hace coincidir esta edad para abortar sin consentimiento también a partir de los 16 años, ¿no? Es así. Entonces, creo que eso para mí era un cambio importante, ¿vale? Porque, bueno, no sé, si tú con 17 años estás capacitada para ser madre, entiendo que también para decidir no serlo. Entonces, yo sí estaba a favor de este cambio. Por supuesto, estaba a favor de eliminar esos 3 días de reflexión, ¿de acuerdo? Porque supuestamente cuando yo voy a pedir una interrupción de mi embarazo, porque ya he reflexionado bastante, nadie tiene que infantilizarme aún más y hacerme pasar por ni más o menos mal trago. Yo no estigmatizo la interrupción voluntaria del embarazo, Laura. Creo que no para todas las mujeres es traumático. Hay mujeres que lo hacen y no les suponen ningún tipo de dolor ni trauma, y está bien así, ¿vale? Tenemos que quitarnos esa idea de que todas las interrupciones voluntarias de embarazo suponen un trauma para la mujer, porque no es cierto, para algunas mujeres no lo es. Se elimina también ese sobre cerrado que con la actual ley han de recibir las mujeres con información sobre las posibles ayudas a la maternidad y demás. Eso, si tú lo quieres, te lo dan, pero con la nueva ley no es obligatorio que lo den. Es decir, que eso es importante. Después, todo esto, la nueva ley lo enmarca dentro de unos criterios que es muy importante, porque a día de hoy en España estamos como en un 80%, ahora rozando el 80% de interrupciones voluntarias de embarazo en clínicas extrahospitalarias y privadas. Entonces, la nueva ley trata de reforzar que todo se haga en la sanidad pública con unos mínimos, ¿vale? Con una mínima seguridad para el paciente. Bueno, pues criterios de proximidad, que no te tengas que desplazar, criterios de accesibilidad, que tienen muy en cuenta las barreras de idioma, sexo, edad, en fin, con una perspectiva con un enfoque, es una ley con mucho enfoque de género e interseccional, ¿vale? Que no tenemos ahora. Por supuesto, contempla muchas realidades. Entonces, también es muy importante de cara a prevenir, ¿no? Igual, prevenir las interrupciones, que es una ley que que le da mucho peso, ¿no? Y mucha importancia a la educación sexoafectiva en todas las etapas. Y eso me parece en todas las etapas educativas. Eso es muy interesante, porque no solo intervenimos en mejorar la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también tenemos en cuenta de que hay que
evitar, ¿no?, en la medida de lo posible que lleguemos a las interrupciones voluntarias del embarazo si hay una buena educación afectivo-sexual, ¿no? Claro, incluso así lo establece la ley, informando desde que son jóvenes, ¿no? Sobre todo esto va focalizado a los más jóvenes, bueno, que también existen métodos anticonceptivos masculinos, ¿vale? Y que no esa, la carga de la anticoncepción no siempre ha de recaer en la mujer. En fin, bueno, también establece que se van a dispensar en centros. Ahora hablaremos de la salud menstrual, porque me parece muy importante concepto, ¿vale? Que no lo teníamos que no lo tenemos actualmente en la ley. En fin, que me parece que ese cambio es muy importante, el tema de eliminar la exigencia del consentimiento, eliminar ese periodo de reflexión de 3 días, el sobresellado y la importancia tan grande que se le da a la educación sexoafectiva en todas las etapas educativas. Entonces, un poco resumiendo todo esto que acabas de decir, súper importante, el refuerzo de la gratuidad, que no me sale la palabra, en el servicio, o sea, de hacer las interrupciones en el servicio público, accesibilidad, que no nos tengamos que desplazar a otra provincia porque no hay un centro donde me practiquen un IVE, ¿no? Que eso es algo que también ha estado en los últimos meses un tema bastante tratado. Y también me gustaría que hablaras, porque yo creo que esta ley también recoge modificaciones respecto a las coacciones en las clínicas y el derecho de objeción de conciencia de los sanitarios. Sí, te explico. El tema de las coacciones a las puertas de las clínicas se ha hecho por otra vía, se ha modificado el Código Penal y se han tipificado. Para resumir, ahora es un delito que tú te plantes en la puerta de una clínica donde se practican interrupciones voluntarias de embarazo y coacciones a esas mujeres que van a practicarse un aborto. Eso ya está incluido en el Código Penal. Sí que es verdad que esta futura ley aborda la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia ya existe, es un derecho individual del profesional. Claro, eso ya existía hasta ahora, ¿no? Exacto, eso es un derecho que ya existe. Eso no es un derecho novedoso y de hecho es un derecho que existe y es un derecho que nos está dando problemas y que es lo que lleva a que las mujeres tengan que desplazarse para abortar, porque a día de hoy hay provincias españolas que no notifican interrupciones voluntarias de embarazo, que no notifican abortos en centros hospitalarios públicos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene a decir la nueva ley? Pues las interrupciones de embarazo se practicarán en centros sanitarios, hospitalarios públicos y excepcionalmente en privados. ¿Vale? Es decir, le da prioridad absoluta a lo público y con respecto a la objeción de conciencia va a establecer un registro de objetores de conciencia y ahora si tú eres objetor de conciencia con respecto a las IVE, pues no vas a poder practicarlo ni en sanidad pública ni en sanidad privada. Esto tiene su razón de ser, no la tenemos muy clara, pero hemos tenido, creemos que viene porque se dan circunstancias de profesionales que no lo practican en la pública, pero sí en la privada, porque si no, no tiene otra razón de ser, no tiene esta imposición, ¿no? Esta regulación. Por lo tanto, a partir de ahora, un registro y no podrás practicarlo ni en lo público ni en lo privado. Y siempre, tanto en farmacias para dispensar la píldora postcoital como en los hospitales para las interrupciones, siempre tiene que haber como, para que nos entendamos, como un servicio mínimo. ¿Vale? No todo un hospital puede ser objetor de conciencia con respecto a unas interrupciones de embarazo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos clara la diferencia. Existe ese derecho, pero ahora se refuerza aún más de cara a que el servicio público siempre tenga unos mínimos. Y las farmacias con respecto a la píldora, porque ya pasando este tema, Laura regula el tema de la píldora, o sea, de la anticoncepción, de la contracepción, ¿no? De emergencia. La píldora del día después, la de emergencia. En el sentido, bueno, pues eso va a ser gratuita, se va a poder dispensar a partir de ahora nuevamente, va a ser nuevamente gratuita, se va a poder dispensar en los centros de salud y en todas las farmacias siempre tiene que haber, digamos, un mínimo dependiendo de la demanda que haya en esa zona, ¿vale? Eso de que ya no te vendo una píldora porque aquí no se vende. Pues esto esta ley pretende evitar. ¿Vale? Y una cosa también que has dicho que me parece, o sea, que ya has comentado, esta semana tuve una mini conversación de, bueno, ¿y qué más da que se aborte en una clínica privada o se aborte en un hospital público, ¿no?
claro, esto es importante porque hay que entender que donde se practican, en los centros concertados, digamos, privados, donde se practican IVES, no son hospitales. O sea, tenéis que imaginaros una cosa bastante más rudimentaria, con bastante menos recursos. Entonces, claro, se trata un poco de seguridad del paciente, ¿no? Es decir, no tenemos por qué exponernos a mayor riesgo porque estamos haciendo IVES en unos centros que se parecen muy poco a un hospital. Exacto, son centros, ya te digo, casi rozando el 80% se realizan en centros privados extrahospitalarios. Son clínicas y algunas pequeñas con recursos muy limitados, en donde entra una mujer, después entra otra, tal cual sale, casi sedada todavía. Y bueno, esto es una cuestión de seguridad para la paciente. El aborto ha existido de siempre en toda la historia de la humanidad. Podemos negarnos y podemos ser pro vida todo lo que queramos, pero que va a existir queramos o no queramos. Por lo tanto, hay que intentar que tenga las mayores garantías para la mujer. Y eso a día de hoy se consigue en centros hospitalarios de la red pública. Aparte que estamos en un Estado social democrático de derecho, Estado de bienestar, tenemos que cuidar nuestra sanidad pública y para eso se necesitan recursos, cosa que también dice la ley. La ley habla mucho de recursos, actualización y formación de los profesionales, incide y refuerza mucho eso. Vale. Y antes me has hablado también de que también dice la ley o pone interés en campañas de sensibilización. Sí. ¿Qué significa esto? Sí, me lo anoté porque igual que habla mucho de la educación afectivo-sexual, ¿vale? Incide mucho en la importancia de formar a los profesionales desde una perspectiva de salud sexual y reproductiva. Esas campañas de sensibilización, de información, de dotación de recursos para que nos entendamos a partir de ahora, por ejemplo, con respecto a la salud menstrual, se va a tener que dotar a los centros educativos, centros penitenciarios, centros que brindan, ¿no?, servicios sociales, de un mínimo de material, ¿no?, para la salud menstrual, que además incide la ley en que se tratará, ¿no?, a ver cómo será, pero tendrán que ser lo más sostenibles posible. Con respecto a los métodos anticonceptivos, no solo esas campañas de información ¿qué te digo yo?, incluso docentes, si hace falta, ¿no?, por parte del profesional cualificado, que así es como lo establece la ley, en centros educativos, centros penitenciarios y demás, y en determinado tipo de centros, como por ejemplo los penitenciarios, se tendrá también que dispensar gratuitamente, bueno, pues lo que son métodos anticonceptivos, especialmente de barrera, por ejemplo, lo establece la ley. Todo esto no está establecido a día de hoy. Por eso te digo que es una ley más completa, que bueno, que igual no es la ley perfecta que querríamos, pero sí que incide que mucho tiene mejoras importantes. La prevención. Claro, yo creo que eso es muy importante porque quizás se está poniendo mucho el foco en la crítica a esas mejoras o esos cambios en relación a las interrupciones voluntarias del embarazo, pero que también hay que dejar claro que la ley contempla mejoras en cuanto a sensibilización, prevención, ¿no?, acceso a anticonceptivos para, evidentemente, evitar que lleguemos a la interrupción voluntaria del embarazo. Aún así, si llegamos a una interrupción voluntaria del embarazo, que se haga con todas las garantías posibles. Exacto. Para mí esa parte, digamos, es muy importante, ¿vale? La objeción de conciencia, no sé cómo se va a articular el tema de los registros de objetores, pero bueno, también puede ser interesante que no puedan, que el que es objetor en la pública y la privada, también creo que es importante. Se protege mucho, Laura, la intimidad y la confidencialidad de las pacientes. Antes digamos que no estaba tan reforzado. Muy importante, porque esto está todo en un título nuevo, ¿vale? Al final de la ley aparece un título, ¿vale?, que no existe a día de hoy, en donde se regulan todas estas cosas que yo te estoy diciendo, que son las campañas de sensibilización y demás. Por ejemplo, hay un artículo, ¿no?, que habla de principios de buenas prácticas. Y ahí entraríamos, que ya lo hablaremos en otro podcast, bueno, pues refuerza mucho el consentimiento informado de la mujer, refuerza mucho la idea de la disminución del intervencionismo innecesario, habla expresamente de la no separación madre-bebé en el momento del parto, salvo que sea estrictamente necesario, respeto absoluto, y lo dice así de claro, a la alimentación elegida por la madre para su recién nacido.
Es decir, que no habla expresamente de violencia obstétrica, pero establece unas medidas que son preventivas. Por eso digo, tiende mucho a la prevención. ¿Ha sorprendido para ti que no utilice el término violencia obstétrica? Ha sorprendido. Me ha sorprendido, ingratamente. Porque yo sí que confiaba y esperaba desde el parto nuestro, creo que también, que sí se hablara de ello tal cual. No esperábamos una tipificación, por supuesto, porque de 0 a 100 no se puede llegar, pero sí esperábamos algo más. Pero como digo, valoro positivamente otros aspectos de la ley, pero este en concreto es uno de los que yo pues soy bastante crítica y creo que habría que haber sido un poquito más ambicioso, más valiente, en fin, presentar una ley. No hablo de manera partidista, ¿no? Tramitar una ley y la tramite Podemos, PSOE, PP, quien la tramite, esto pues no es algo sencillo y se topa con muchos obstáculos. Con respecto a la gestación subrogada, Laura, también es algo muy importante. Se refuerza la ilegalidad, nada nuevo, ¿vale? Se refuerza que esos contratos son nulos en España y se prohíbe expresamente la publicidad de las clínicas intermediarias, que me parece fundamental. Eso no estaba hasta ahora, ¿no? No estaba. Con lo que, bueno, es una forma de no tipifica. Es muy complicado la tipificación en este aspecto y no podemos entrar en ello porque sería hablar del Código Penal. Es muy complicada la tipificación de estas prácticas porque se llevan a cabo en otro país. Entonces daría mucho debate jurídico que no viene al caso. Entonces, bueno, pues la menciona, hasta ahora no estaba mencionada, refuerza la ilegalidad, refuerza que son contratos nulos y prohíbe pues la publicidad. Y después hay un capítulo que se dedica a las violencias contra las mujeres en el entorno de salud sexual y reproductiva, que era donde tenía que haber estado la violencia obstétrica, que no está. Ajá. Y ahí lo dejo. Vale. Entonces, dentro de ese capítulo se habla de esterilizaciones forzadas, ¿vale? Aborto forzado, anticoncepción forzada, todo eso es violencia. ¿Y qué novedades? Porque claro, todo esto, digamos, es como que, vale, modificaciones de cosas que ya estaban y hemos añadido, pero hay una modificación muy importante de la que se ha hablado esta semana, sobre todo que es en relación a las bajas por menstruaciones dolorosas e incapacitantes. Ese ha sido un tema súper polémico porque realmente es un tema nuevo. Es un tema novedoso y que creo que es uno de los España está siendo bastante pionera en ese sentido, ¿no? En Europa. Sí, es así, es bastante avanzado con respecto a las regulaciones en otros países. Te explico, en esta ley aparece un concepto que no aparece en la que actualmente tenemos, que es la expresión o el término o la definición salud menstrual. Eso a día de hoy no existía, me parece fundamental hablar de salud menstrual. Vale, pues esta ley modificará la Ley General de Seguridad Social en varios aspectos. No solo una incapacidad temporal por reglas incapacitantes, o sea, por menstruación incapacitante secundaria, son de dismenorrea, ojo, que devienen de una patología. Tiene que haber un diagnóstico, ¿no? Pues, pero exacto. que quede claro que no no se va a poder hacer en cualquier caso, sino en caso de que haya un dolor menstrual causado por una patología, por ejemplo, una endometriosis, ¿no? Sí, exactamente, la ley habla de endometriosis, ovarios poliquísticos, reglas excesivamente abundantes, a veces pasa, bueno, pues cuando se acerca, ¿no?, la menopausia o cuando estamos entrando en perimenopausia, climaterio, todo esto hablarás mucho mejor que yo, pero sí que es cierto que se establece una incapacidad temporal en 3 supuestos que a día de hoy, pues, o sea, no es que no existan, es que existen de otra manera. Y tal como va a quedar regulado ahora, nos beneficia bastante. Te explico. Por reglas dolorosas incapacitantes que devienen de una enfermedad, pues tú vas a poder coger la baja, que vas a cobrar desde el primer día, eso a día de hoy no existe, porque a día de hoy la vas a cobrar a partir del 4.º día, y además no se te va a exigir ningún requisito de cotización previa. A día de hoy, para tú coger una baja por enfermedad, por una contingencia común, ¿no?, una enfermedad común, tú tienes que tener cotizado 180 días en los años previos y demás. Vale, pues se eliminan esos requisitos, son unas incapacidades temporales, digamos, especiales. Y tú tienes una
regla dolorosa, tú vas con tu informe médico de, ¿qué te digo yo?, ovario poliquístico, y tú tienes derecho a tu incapacidad temporal, la cobras desde el primer día, no te exigen requisitos previos de cotización y te la abona el INSS. Muy importante, no la abona la empresa. Eso es muy importante. Entonces, claro, evita esa confrontación con la empresa, es muy importante. Otra incapacidad temporal que se establece que también nos beneficia, tras una interrupción del embarazo. ¿Que eso existe? Claro, pero de la misma manera, no la cobras los primeros días. Con esta modificación la vas a empezar a cobrar desde el primer día. En este supuesto, el primer día lo paga la empresa, a partir del segundo día el INSS, ¿vale? También sin requisitos de cotización previa. Y por último, una baja laboral, Laura, que yo tengo el corazón dividido. Te explico por qué. ¿Sabes ese permiso preparto del que hemos hablado 1000 veces? Pues se establece un permiso preparto, pero se establece en la semana 39. Con lo que tú ya me contarás, ¿cuántas mujeres le van a beneficiar de eso? Pues muy pocas. Porque la mayoría anteriormente ya están dadas de baja porque le duele la ciática. No hablo de las que están de baja por riesgo en el trabajo. No hablo de las que están de baja porque tengan el riesgo en el embarazo. No. Hablo de que cualquier mujer con 38 semanas, 27 semanas, está con un dolor de espalda que se muere, con ciática, con lo que sea, y le dan su baja. Cuando llega a la 39, a lo mejor ha parido. En la semana 39 tú te vas a poder coger una IT que vas a cobrar desde el primer día, sin requisitos de cotización previa, sin tener que poner ninguna excusa, que decir, tú ya no tienes que decir me duele la espalda, no me duele la espalda, es que tienes derecho a ello solo por estar de 39 semanas, pero creo que a efectos prácticos van a beneficiar muy pocas mujeres. ¿Qué he hecho en falta? ¿Y qué pasa cuando parimos? No hay salud sexual y reproductiva, no hay salud sexual cuando parimos, que no hay un permiso postparto, una incapacidad temporal postparto que no me lo quite del permiso de nacimiento, porque la función es distinta. Si yo tengo una cesárea, yo me estoy interviniendo quirúrgicamente, una intervención importante. Yo no tengo derecho a una baja por eso. Paso directamente al permiso de nacimiento, que el permiso de nacimiento está hecho para algo. Entonces, yo echo de menos, por ejemplo, la protección postparto en este aspecto. Igual que una protección preparto, echo de menos la protección postparto. Pero creo que es que en España seguimos teniendo un problema con la maternidad. Nos hemos protegido mucho la prevención, la salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, sensibilización, gestación subrogada, todo eso muy bien. Lo valoro de verdad muy positivamente, pero es que ya somos madres. ¿Ahora qué pasa? Y ahora ya te las averiguas. ¿No? Las que no aparecemos en la ley como madres. Entonces, bueno, pues eso se nos ha quedado un poquito corto, digamos, pero creo que más o menos esas son las claves. Creo que le hemos dado un buen repaso y evidentemente antes de empezar a grabar hemos dicho no le podemos ver todo, porque sería estar aquí 3 horas. Pero, Emilia, ya un poco para preguntarte, o sea, ¿qué podemos hacer si creemos que se están vulnerando nuestros derechos sexuales y reproductivos en la ley que tenemos ahora o cuando se apruebe la reforma de la ley? Es decir, una persona que diga, yo creo que esto no debe de ser así y creo que se están vulnerando mis derechos. A ver, en relación a que por ejemplo, no sé, te pongo... Por ejemplo, que yo quiera ahora mismo hacer una interrupción voluntaria del embarazo y no lo haya en mi ciudad o ni siquiera en mi provincia y me tenga que desplazar a otra provincia. Hombre, a día de hoy te voy a ser sincera. La única opción que tenemos es seguir poniendo reclamaciones a nuestro sistema público. Date cuenta que el Estado es responsable, ¿vale? El Estado es responsable de lo que pasa en sus servicios públicos de todo tipo. No hablo solo en cuestión de sanidad. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que si tú crees que se te está vulnerando los derechos fundamentales, existe un procedimiento contra las administraciones públicas por vulneración de derechos fundamentales, que se puede quitar igual que cualquier otro, que no solo un particular, una empresa privada puede vulnerar tus derechos fundamentales. Y existe un procedimiento específico por vulneración de derechos fundamentales regulado en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Es decir, unas reclamaciones previas y luego poder acudir a la vía judicial. Realmente eso pasa.
Y eso está pasando, pero a día de hoy esta ley viene a enmendar un poquito todo eso que está pasando, ¿no? Pero a día de hoy pasa, es que la salud sexual de las mujeres, la salud sexual y reproductiva de las mujeres a nivel es algo mundial, histórico y sistemático y estructural, ha sido una forma de, de controlarnos, ¿no? Del sistema tenernos controladas y estigmatizadas. La regla, la menstruación, pues a mí me parece fantástico que se hable de salud menstrual, le pese a quien le pese, porque la menstruación es un estigma en muchos países del mundo. Hay países en donde las niñas son apartadas de sus hogares los días que tienen la regla, por lo tanto, que se hable de salud menstrual y que cada vez que tengamos la regla, digamos, tengo la regla, a mí me parece fantástico. A mí me parece que se ha generado alrededor de esto un debate a partes iguales entre la absurdez y lo necesario. Es decir, es tan necesario como absurdo tener que tener este debate, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí que... Claro, es tan necesario precisamente porque hay muchas personas, y digo personas que bien, ¿no? Hombres y mujeres, que siguen viendo innecesarias estas IT porque ya existen, ¿vale? Si ya existen, si yo sé que yo por un dolor incapacitante me puedo coger la baja, pero esta ley viene a reforzar la salud menstrual y viene a decirte, tú vas a cobrar desde el primer día de baja, te voy a decir por qué. Porque tú, mujer, no tienes por qué cada mes perder 3 días de salario, que es lo que pasa actualmente. Estás en una clara posición discriminada con respecto a tus compañeros hombres que no tienen la regla. Eso es perspectiva de género en una ley que hablábamos al principio. A día de hoy tú estás en una empresa y somos solo 2 trabajadores, hombre y mujer, el hombre no tiene regla, entre otras cosas, pero no tiene regla, con lo que él no tiene que forzar una baja, una IT cada mes. Yo sí lo tengo que hacer porque tengo, que te digo yo, unos dolores incapacitantes por una endometriosis, pero a día de hoy no cobro 3 días, no cobro 4 días. Claro. Cobro menos. Eso es brecha salarial por cuestión de género, ¿no? Por cuestión de sexo. En este caso, sexo, biología, pura y dura. No hay nada que discutir. Esto es algo biológico. Yo creo que está despertado un sentimiento social rancio en el que, bueno, pero es que muchas mujeres se van a coger 3 días de baja al mes. Bueno, ¿y a ti qué más te da? Eso número uno. O sea, a ti que primero, ¿no? O sea, a ti qué más te da que ni lo vas a pagar, ni te va a afectar en nada, ni, en fin, esto te quiero decir. Y además, que tengamos claro que nadie quiere estar malo 3 días al mes. O sea, ninguna persona quiere encontrarse mal ¿no? con una enfermedad crónica y que le limita su vida. Es que yo creo que, en fin, que es un debate. Bueno, es que me pongo muy nerviosa con este tema. Emilia, pues cuánto te agradezco tu tiempo, que hayas accedido y me hayas dejado robarte estos minutos para que nos cuentes, que seguro que será muy útil para mucha gente. Dinos dónde trabajas y dónde te podemos encontrar si te necesitamos. Vale. Bueno, yo tengo despacho abierto en Sevilla, aunque trabajo a nivel nacional, porque, bueno, esto de las redes sociales, ya sabes, Instagram, yo soy Emilia de Sousa en todos sitios, creo que Instagram, Twitter, Facebook, manejo más Instagram porque soy muy torpe para Facebook, muy torpe para Twitter. Pero, bueno, la web de sousaabogada.com, me podéis encontrar, pues eso, correo electrónico, teléfono, está todo en la web. Buscando Emilia de Sousa la encontráis perfectamente, no tenéis problema. Yo creo que sí. No hay otra. Sí, no hay problema. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Emilia. Muchísimas gracias. Ojalá nos veamos pronto y tengamos la oportunidad de vernos otra vez en persona, ¿verdad? Y mientras tanto, pues nos seguimos viendo en lo virtual. Pues sí, es verdad que nos trae muchas, aunque no nos guste mucho, nos ha traído muchas cosas buenas y positivas. Exacto, exacto. Un abrazo para ti y un abrazo también a todas las que nos estéis escuchando y que si os ha gustado, pues evidentemente compartid este capítulo que seguro que le va a gustar a mucha gente. Adiós. Adiós, Emilia. Adiós, chao.